Hermanos, cuando venimos al Señor, cada uno de nosotros tiene una historia que contar acerca de la obra de Dios en su vida, en nuestra vida. Cómo el Señor nos trajo en su providencia. Y qué agradable es, hermanos, escuchar el testimonio de las personas que han sido alcanzadas por nuestro Dios. Descubrí que particularmente era algo que a mí me gusta mucho escuchar. Saber cómo el Señor obra en las personas. Porque cuando alguno presta atención al escuchar el testimonio de aquellos a quienes el Señor salvó, uno puede notar la providencia de Dios en cómo obra las cosas, cómo hace el Señor. Y realmente escuchar el testimonio de los santos es algo que a mí particularmente me hace meditar mucho en cómo el Señor también fue bueno conmigo. Y es una práctica, hermanos, que yo les animo a que cada uno tenga. Y pregunte a su hermano, ¿cómo fue que el Señor te salvó? Habíamos estudiado en 2 domingos atrás lo importante que es la compañía cristiana y el recordarnos unos a otros el Evangelio. Así que en nuestro texto el día de hoy, nosotros vamos a estudiar acerca del Evangelio que recibió el apóstol Pablo y el contexto en donde él se encontraba cuando recibió este Evangelio. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Gálatas y recuerden que en las iglesias de Galacia habían falsos maestros que se introdujeron y estaban intentando apartar a los de Galacia de ese evangelio verdadero y cuestionando la autoridad de Pablo. Entonces, en el texto del día de hoy vamos a observar con mucho detalle cuál era la vida del apóstol antes de venir a Cristo. También en la prédica pasada, nuestro hermano Carlos nos estuvo enseñando de que es imposible servir a Cristo y temer a los hombres. Él lo hizo a través de la exposición del versículo 10 de Gálatas 1. Por cierto, es una buena prédica para repasar, volver a escuchar e ir tomando nota de muchas de las cosas que él dijo ahí. Así que el apóstol Pablo en este texto, con mucha valentía, así como habló en el versículo 10 y le explicó a los Gálatas la razón por la que yo estoy defendiendo esta verdad, es porque temo a Dios y no temo a los hombres. Así que en esta porción Pablo va a mostrarnos la razón de esa seguridad y yo creo que lo que viene a continuación tiene muchísima conexión de lo que predicó el hermano Carlos, porque ahora, después de Pablo explicar que él no tiene ningún temor a los hombres, sino que él teme a Dios, él ahora va a llevarnos a entender por qué él tiene ese pensamiento y esa valentía. Hermanos, esto nos va a ayudar a pensar. Y yo ruego que pensemos constantemente en lo que va de esta prédica en nuestra conversión. Nos va a ayudar a mirar la vida cristiana de una perspectiva correcta, con una fe inquebrantable, que confía en las promesas del Señor. Pero para aquellos que están escuchando este mensaje, que quizás dudan de su fe, o peor aún, que nunca han abrazado esta fe, quiero decirles también que esta prédica será una buena forma de ser persuadidos y motivados a mirar y a fijarse en la condición en la que se encuentran. Y deben saber que si vienen a Cristo, Cristo no rechaza a nadie y a nadie echa fuera. Así que, hermanos, llegaremos a estas conclusiones por medio de mirar 3 puntos. Del versículo 11 al versículo 12 vamos a mirar el origen del Evangelio para el apóstol Pablo. Repito, el origen del Evangelio para el apóstol Pablo, versículos 11 y 12. Del versículo 13 al 16a vamos a mirar el resultado del Evangelio en su vida. El resultado del Evangelio en su vida, del versículo 13 al 16a. Y el último punto es la comisión divina del versículo 16b al 17. Así que, hermanos, vamos a leer nuestro texto y luego vamos a ir al Señor en oración para que bendiga este tiempo de estudio. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro y acompáñenme, por favor. Señor, te ruego que bendigas este tiempo. Señor, yo no tengo absolutamente nada en mí mismo, Señor, que pueda transmitir a mis hermanos. Pero, Señor, sí tengo el privilegio de exponer tu palabra, y tu palabra es una verdad poderosa, Señor, el cual contiene, Señor, la esencia misma de tu mensaje, tu evangelio, el cual es transformador, el cual, Señor, puede traer consuelo a las almas quebrantadas, puede transformar a aquellas almas que no te conocen. Señor, usa esta enseñanza para que mis hermanos que están hoy acá, Señor, puedan ser afirmados en su fe, puedan ser consolados, puedan ser animados, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, que puedan considerar ciertamente su forma de vivir, que puedan considerar, Señor, este mensaje que es tan esperanzador, pero a la vez, Señor, es tan terrible en el juicio. Te ruego, Señor, que nos guíes en esta enseñanza y que use, Señor, mi debilidad, que use, Señor, todo lo que yo tengo a disposición tuya para que pueda transmitir correctamente el mensaje. Oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos inmediatamente a nuestro primer punto, el cual es el origen del Evangelio para el apóstol, versículo 11 al 12. Es muy interesante cómo empieza nuestro texto. Pablo dice, mas os hago saber, hermanos. Lo que Pablo va a empezar a hablar era algo que los Gálatas ya lo sabían. Pero si nosotros nos fijamos bien, y recuérdense que les digo que no debemos de mirar esta carta y desconectar al autor, sino que mirar otras cartas que el autor ya ha escrito para entender cuál es la forma de expresarse o cuáles son aquellos parámetros que tiene de repente el autor y cómo él maneja algunos argumentos, cómo se dirige a su audiencia. Y vamos a mirar, hermanos, en Primera de Corintios 12:3, para aquellos que están tomando nota, que esto es un término muy común en la vida del apóstol. Él escribe a los corintios diciendo, por tanto, os hago saber, y es interesante que cuando él va a usar esta frase, os hago saber, hermanos, o por tanto os hago saber, él siempre va a introducir un gran argumento al que es muy importante prestar atención. En este caso, en 1 Corintios 12:3, él dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, fijémonos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, la forma de vuelta que se expresa el apóstol. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1, Pablo vuelve a hacer uso de esta frase y le dice a los corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo utiliza esta frase para introducir un argumento. Y así que en nuestro versículo, Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo se muestra interesado en que ellos puedan comprender esto,
Y eso va a ser la base de lo que él va a desarrollar a continuación en los siguientes versículos. Lo que Pablo va a decir a continuación, repito, es una conexión importante con lo que el hermano Carlos nos enseñó el domingo pasado. Esta es la razón de la valentía del apóstol y esta es la razón por la que él no estaba dispuesto a temer a los hombres, sino que él tenía muy claro que su temor debía ser enteramente al Señor por el compromiso que él tenía. Fíjense que él dice que el evangelio anunciado por mí en el versículo 11 no es según hombre. Pablo estaba transmitiendo a los Gálatas que el mensaje que él predicaba no tenía su origen en algún hombre. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? De que Pablo no recibió este mensaje por medio de alguno de los apóstoles y que tampoco hubo alguna persona externa a los apóstoles que le predicó a Pablo. Pero la pregunta es, ¿por qué la importancia de esto? ¿Por qué Pablo necesitaba que los Gálatas sepan esto? Nosotros ya habíamos estudiado en la introducción a la carta a los Gálatas de que esto era muy importante porque iba a mostrarle a los Gálatas que lo que ellos estaban rechazando no era a Pablo, no era solamente alguna doctrina que Pablo abrazaba, sino que era la doctrina que el Señor mismo comunicó a Pablo. Así que ellos estaban rechazando el mensaje del Señor. Pablo estaba entonces transmitiendo esto y fíjense en el versículo 12, él dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora Pablo no solamente les está mostrando que este mensaje ni fueron los apóstoles ni algún otro hombre que le transmitió, sino que esta es una revelación directamente de Jesucristo. Esta revelación que tuvo Pablo, la cual hace referencia, nosotros lo encontramos en el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 9 del versículo, perdón, en el capítulo 9 de Hechos. Nosotros vamos a ver, y yo coincido en esto con el hermano Carlos, que para entender mucho de los acontecimientos en la carta a los Gálatas es necesario mirar un poco del libro de Hechos. Y para entender estos acontecimientos, hermanos, fíjense en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Pablo dice que este mensaje no lo recibió de hombres, sino que por revelación de Jesucristo, y ahora nosotros vamos a entender mejor eso que está diciendo ahí. Capítulo 9, versículo 3 al 6 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El día de hoy vamos a mirar mucho el libro de Hechos, así que yo les pido que pongan ahí un marcador o dejen su mano ahí porque vamos a hacer muchas consultas. Pero algunos podrían decir al leer este relato que hay cosas que en este relato no están tan claras con lo que Pablo está diciendo en Gálatas. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo el relato de la conversión de Pablo, vemos que hay un discípulo llamado Ananías que se acercó al tercer día que Pablo se encontraba en Damasco. Y pongo un poco en contexto. Pablo estaba yendo a Damasco para obtener cartas de los principales y seguir persiguiendo a los cristianos en esa ciudad. En el camino es que el Señor se le aparece y esta luz le rodea y entonces Pablo queda ciego y le tuvieron que guiar a aquellos mismos hombres que iban con Pablo hasta Damasco y lo dejaron en un lugar en donde la Biblia menciona que estuvo 3 días sin poder ver, literalmente ciego. Y entonces el Señor envía a Ananías. Por ende, el testimonio que Pablo está dando acá podríamos decir, pero Pablo fue guiado por Ananías y el Señor envió a Ananías junto a él. Entonces, ¿por qué Pablo dice que este mensaje no lo recibió
de un hombre, porque es probable, dirían algunos, que Ananías le haya explicado acerca de la fe, porque él era un discípulo y era lo más natural. Sin embargo, hermanos, yo quiero comprobar que esta afirmación no es muy precisa por medio de mirar la Biblia. Nosotros entendemos que la Biblia se entiende con la propia Biblia y debemos de consultar el contexto para entender lo que está pasando ahí. Fíjense en Hechos, capítulo 26. Perdón, hermanos, le dije 26, es capítulo 22. Discúlpenme. Capítulo 22, versículo 15. Escuchen lo que Ananías le dice al apóstol, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Noten que acá hay un detalle un poco más exhaustivo acerca de lo que Ananías le dice a Pablo. Por lo que es correcto pensar que cuando leemos el capítulo 9 de Hechos, el capítulo 9 de Hechos no nos está dando detalles de la conversión de Pablo. Saulo, el Señor le cambia el nombre a Pablo. No está el capítulo 9 dando definiciones precisas y es más claro en los capítulos 22 en adelante. Así que Ananías no le dice a él, vas a ser testigo de las cosas que yo te enseñé, sino Ananías le dice, vas a ser testigo de las cosas que has oído y que has visto. Pero también nosotros podemos mirar en Hechos 26, 16, ahí sí vamos a ir a Hechos 26, 16, que Ananías, antes de, Ananías aparecerse a Pablo, vemos este capítulo que en el versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De manera que la afirmación que da Pablo es una verdad contundente. Ananías no le comunicó el evangelio, Ananías simplemente fue, oró por él, Pablo recobró la vista y Ananías le dijo, Pablo, vas a ser testigo de todas las cosas que has visto y que has oído. Era exactamente lo que el Señor le había dicho a Pablo. ¿Por qué estoy dando este contexto, hermanos? Porque es importante ver cómo la palabra del Señor se entrelaza y no hay contradicción en ella. Pablo no recibió el mensaje por ningún hombre, Pablo no recibió el mensaje por ningún discípulo, él recibió directamente de Jesucristo. Pero cuando nosotros leemos eso en Hechos capítulo 9, en donde está el relato de su conversión, es preciso que miremos ese relato como un resumen no exhaustivo de lo que ocurrió en ese encuentro entre Saulo y el Señor Jesucristo. Para entender más a detalle podemos mirar el capítulo 22, el capítulo 26, que nos brinda más detalles de lo que ocurrió. Entonces, lo que Pablo le está diciendo ahora a los Gálatas, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es una verdad que está clara en la palabra del Señor. Quizás muchos podrían preguntarse, ¿quién no sería valiente si en el camino se le aparece Cristo de una forma tan clara y con una luz le deja prácticamente ciego? Y no solamente eso, sino que ahora le envía y le dice, vas a ser un instrumento mío. Alguno podría decir, pero qué fácil, ojalá fuese así conmigo. Pero hermanos, si eso realmente era algo muy importante para Pablo, que de hecho yo creo que lo era, pero en cuanto a su comisión, en cuanto a su labor, Pablo no resalta eso en los siguientes versículos que vamos a leer. Y es lo que a mí me hizo meditar mucho y me hizo pensar. Él no le podía haberle dicho a los Gálatas, miren, a mí me pasó esto y ocurrió esto y esto y el Señor me dijo esto y esto. Pero él no hace eso. Él muestra que ese mensaje no era de algún hombre, sino que era de Cristo. Pero a continuación, nosotros vamos a ver
que él no resalta ese punto en el desarrollo, sino que él demuestra más bien que era imposible que esto sea una obra de hombre por la sencilla razón que él era un hombre que perseguía y encerraba en las cárceles a los cristianos. Entonces, qué interesante es el contraste, y esto nos da paso al segundo punto, que es el resultado del evangelio en su vida. Versículo 13 al 16. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Qué interesante es, hermano, cómo Pablo hace este contraste, y él ahora va a pasar a relatar de la condición en la que él estaba, de la conducta que él tenía, cómo él se manejaba. Pablo entonces procede a demostrar que la afirmación dada anteriormente de que su evangelio no había sido recibido por manos de algún hombre tiene mucha fuerza al contrastarlo con la forma en la que él vivía. Pablo va a relatar ahora su testimonio, breve, por cierto, pero suficiente. No como algo de lo cual gloriarse. Muchas veces cuando nosotros hablamos de lo que el Señor hizo, caemos a veces en la tentación de pensar que aquellas cosas que el Señor hizo con nosotros y que nos sacó, y muchas veces decimos, yo salí de esto y he caído en un montón de veces en estas cosas. Pero realmente, hermanos, Pablo está hablando de esto y está diciendo, la condición en la que yo me encontraba realmente era terrible. Yo estaba persiguiendo a los cristianos. No había posibilidad que yo ni siquiera me siente a escucharle a ellos. Este mensaje no es un mensaje que me lo dio algún hombre, sino este mensaje es del Señor. Era bien conocido para todos, hermanos, el comportamiento de Pablo. Pablo no era un anónimo entre los cristianos. Era un hombre que perseguía, llevaba a los cristianos a las cárceles, y realmente era una situación que hacía que los creyentes vivan en una zozobra. Él asolaba. Hoy leímos un poco y vamos a mirar ese texto acerca de la muerte de Esteban, y Pablo estaba ahí. Pero fíjense que cuando el Señor le habla a Ananías, el cual era un discípulo piadoso, un creyente piadoso, y le dice, ve y ora por él. Él está ahí, he aquí él ora. Y ha visto en visión que un hombre llamado Ananías viene e impone la mano sobre él. Ananías responde diciendo en Hechos 9:13, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías conocía muy bien el mal que había hecho el apóstol a la iglesia y que estaba haciendo a la iglesia del Señor, y la autoridad que le habían dado los principales para que él pueda proceder y enviar a las cárceles a los cristianos. Qué providencial la lectura de hoy, ¿verdad? En donde pudimos ver el relato de la muerte de Esteban. Yo quisiera que vayamos de vuelta. Como les dije, vamos a mirar muchos Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, noten eso, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué triste este relato, hermanos, que leímos el día de hoy. La multitud estaba totalmente enfurecida. Pero quiero que noten algo.
ellos tomaron a Esteban y lo sacaron de la ciudad. La razón por la que ellos hicieron eso es porque ellos conocían lo que estaba escrito en Levítico 24:14, en donde el texto nos dice: saca al blasfemo fuera del campamento, y a todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. El hermano Mauro nos puso bien en contexto la lectura del día de hoy, que a Esteban le estaba acusando de blasfemar contra Dios. Ellos creían que estaban haciendo algo que el Señor mandó. Y aunque ellos mintieron para decir que Esteban estaba hablando blasfemias, el Señor en su providencia dejó que eso sea así. Ellos lo sacaron a Esteban, lo apedrearon, pero lo que más impresiona de ese texto es que a los pies de quienes se sacaban sus vestidos para poder hacer mejor el acto de apedrear, era Saulo, y él estaba ahí sosteniendo los vestidos de ellos. Pablo estaba ahí parado contemplando toda esa violencia. Y ahí Hechos 8:1 nos dice que él consentía. Fíjense, el capítulo 8, el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. De manera, hermanos, que es imposible que este Pablo, que no contento con haber apedreado a Esteban y darle muerte, sino que después de eso dice que hubo una gran persecución ese día ahí. Y todos los discípulos fueron dispersados, excepto los apóstoles. No había ninguna posibilidad que el mensaje que Pablo les había enseñado a los de Galacia sea algo que él lo aprendió, aunque si miramos de forma lógica el contexto del Hechos capítulo 7, Esteban había predicado de una manera magistral el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Y Saulo estaba ahí escuchando. Aún así, Saulo no dice: eso cambió mi corazón. Al contrario, él terminó matando al primer mártir de la iglesia. Estoy haciendo esto, hermanos, para que se pueda dar fuerza a lo que está explicando el mismo apóstol, para que ellos entiendan la gravedad de lo que estaban haciendo. En esa persecución en donde los cristianos eran arrojados a las cárceles y eran torturados, incluso vamos a leer en otros detalles en donde Pablo les obligaba a blasfemar. No solamente había hombres, hermanos, había mujeres, había niños, y la escena cada uno debe imaginarse, pero fue bastante catastrófico. Pero fíjense, de la misma manera que los judíos, pensando en Levítico 24:14, sacaron a Esteban fuera del campamento para apedrearlo, Pablo explica a continuación en el versículo 14, vamos a entender un poco más, dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjense, hermanos, Pablo había sido instruido en el judaísmo bajo la enseñanza de Gamaliel, un respetado judío, pero no solo eso, él pertenecía a una de las sectas más estrictas, que eran los fariseos, una religión exclusiva de obras, una religión carnal que oprimía y que esclavizaba. Pero fíjense, antes de mirar el versículo 5 de nuestro texto el día de hoy, quiero que vayamos de vuelta a Hechos 26. Y quiero que vean cómo lo mismo que los judíos, pensaban cuando mataban a Esteban, era el mismo comportamiento o pensamiento, mejor dicho, que le gobernaba al apóstol Pablo. Fíjense, Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi haber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo está diciendo:
Yo ciertamente creía que era mi deber, era algo que yo debía hacer al perseguir y al torturar y al encarcelar a ellos. Dice el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Fíjense, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron a Esteban, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, realmente es fuertísimo lo que Pablo está diciendo acá. Era imposible que después de mirar todas estas cosas que estamos leyendo, alguien ose creer de que Pablo primeramente buscaba agradar a los hombres. Él no quería agradar a los hombres. Él ni siquiera quería escuchar la palabra de Jesús y no quería saber nada de los cristianos. La conversión de Pablo es de manera sobrenatural. El mensaje que el apóstol recibió fue de manera sobrenatural, porque era imposible que algún hombre le haya podido hablar. Él estaba enfurecido y él decía, yo creía que era mi responsabilidad hacer estas cosas. Era parte de mi comisión hacer estas cosas. Él no buscaba de vuelta, hermanos, agradar a los hombres. Sin duda su mensaje fue directamente de parte del Señor. Pablo no podía volverse un seguidor de Cristo de la noche a la mañana sin que algo haya ocurrido previamente en él. Es notable que el Señor le salió al paso de camino a Damasco. Cuando él iba hacia allá, seguro que era su responsabilidad acabar con el cristianismo. El Señor le sale al paso y transforma su corazón. Jamás se hubieran imaginado, o jamás él se hubiera imaginado, que el Señor lo iba a preparar como un apóstol. Jamás él se hubiera imaginado que el Señor lo iba a comisionar a predicar a los gentiles, de modo que iba a traer a muchos gentiles a la conversión. Luego de mirar cómo era la vida del apóstol, hermanos, se introduce en nuestro texto lo que yo llamo un bendito pero en la vida del apóstol. Recuerden que el apóstol está diciendo, mi mensaje no vino de ningún hombre. Yo no estoy acá hablando este mensaje porque alguien me lo dijo. El Señor mismo me lo reveló. Él me salió al paso porque yo era un judío celoso de mi tradición, de mi religión. Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Era celoso en la tradición de mis padres. Y en el versículo 15 nosotros leemos, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En medio de todo este escenario de violencia que vivía Pablo, de celos destructivos, de respirar amenaza de muerte contra los discípulos, ahora él relata que hubo un pero que se introdujo en su vida. Algo que hizo que aquello que él pensaba que era su haber o su responsabilidad, ahora cambie por completo. De perseguir a cristianos, de obligarlo a blasfemar, de meterle en la cárcel, ahora hay un pero que se introduce en la vida del apóstol que cambia todo el panorama. Y él ahora relata su conversión. Hermanos, qué bueno es escuchar estas cosas. Qué bueno es leer estas cosas y pensar en la obra providencial del Señor. Pablo hizo todo lo que una persona debe hacer según la percepción humana para no obtener el favor de Dios. Sin embargo, hermanos, qué bueno es que la salvación no depende de lo que uno haga. Podemos escuchar a veces en algunos círculos que alguien dice, a vos Dios no te va a perdonar con todo lo que hiciste o con todo lo que haces. Es imposible que Dios te perdone a vos. Y algunos dicen de sí mismos en tono jocoso y como broma, si yo voy a la iglesia, se cae toda la iglesia. Porque en la mentalidad de las personas está metido la idea
de que el hombre debe hacer algo para poder obtener el favor de Dios. Pero la salvación no es algo que dependa de nosotros o que lo obtengamos por algo bueno que hayamos hecho. Por el contrario, en nosotros no hay nada bueno, pero a menudo Dios se goza en escoger lo vil y lo menospreciado y lo vuelve precioso ante sus ojos. Hermanos, ¿crees que la salvación es por algo que hiciste? ¿Crees que de alguna manera Dios pudo haber visto algo bueno en vos? Lo que pasa es que hay una predisposición en mí. Lo que pasa es que algo me dice que yo estoy haciendo algo agradable. Yo quiero decirte que si pensás eso, con mucho pesar, quiero decirte que no comprendes el Evangelio. Porque el Evangelio es la buena noticia para quienes son conscientes de su maldad y de su pecado. El Evangelio es la buena noticia de que hay perdón y salvación en Jesucristo, que obedeció y que vivió esa vida perfecta. Hermanos, el Evangelio es la gracia que recibimos del Señor, porque a Él le plació introducir también en nuestra vida un bendito pero Dios. Así que Dios mostró su amor para con el apóstol, el cual era un pecador impenitente, aun cuando él creía que era su haber hacer estas cosas. Él era un pecador impenitente. Aún escuchando el sermón de la boca de Esteban, que tan claramente le mostraba esto lo que significaba cuando nuestro patriarca recibió el pacto. Esto era el significado y acá Moisés recibió esto hasta llegar a Cristo y mostrarle la grandeza de Cristo. Simplemente Pablo dijo, apedréenlo. Pablo era alguien que confiaba en su propia justicia, lleno de orgullo y soberbia. Pero qué gloria hay, hermanos, en la pregunta de Pablo camino a Damasco. Cuando el Señor se le aparece en esa luz, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? La respuesta había penetrado totalmente en todo su ser y lo había transformado por completo. Y él reconoce que esa era la única forma que su vida haya podido tener un giro tan brusco en ese bendito pero que el Señor introduce en la vida del apóstol. Hermanos, ¿cómo Dios ama a pecadores así? ¿Cómo le agrada salvar a hombres y mujeres cargados de pecado? ¿Cómo puede hacerles partícipe de su gracia después de haber hecho tanto daño? Mi hermano, mi hermana, la razón por la que Dios puede hacer eso es porque Cristo pagó el precio. No existe ni existirá ninguna posibilidad que nosotros podamos hacer algo bueno para la salvación. No puedes hacer nada para agradar a Dios. Es momento de detenerte y considerar la vida que estás llevando. Es momento de pensar, tu naturaleza es corrupta, no puedes cambiarla. Hoy Cristo está siendo mostrado claramente por medio de su palabra. Realmente, hermanos, es duro reflexionar en esto, pero debemos hacerlo. Él habló claro con Pablo, diciéndole, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y así como habló claro con el apóstol Pablo, él también está hablando claro hoy. Mientras escribía esto, pensé un poco y reflexioné cuando Jesús estuvo antes de su crucifixión delante de Pilatos. Y Jesús empieza a tener un diálogo que lo pueden leer después en sus casas en Juan 18 en adelante. Y cuando Jesús le habla acerca de la verdad, Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Pero la propia Biblia inmediatamente dice que dándose vuelta se alejó. Hermanos, Pilato, estando ante la verdad misma, preguntó qué era la verdad y osó darse vuelta y darle la espalda a Dios. ¿No era así tu vida y la mía? ¿No era así nuestra forma en la que caminábamos? Pero cuando Saulo se encontró, Saulo sin ser aún Pablo, con el Señor,
Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? No había posibilidad de darse vuelta y alejarse. La verdad de Dios había atravesado el corazón de Pablo. Ya no podía pensar igual. Y de ir a buscar cartas para seguir persiguiendo, él simplemente tenía un torbellino de pensamientos. Así que él está diciendo acá a los de Galacia, yo era terriblemente judío, le aventajaba a muchos de mis contemporáneos, pero un día Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Él hace referencia a Jeremías 1:5, que dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto resalta, hermanos, el amor de Dios, que no mira nuestra realidad presente. Aunque seas un hombre o una mujer que haya cometido todo tipo de pecado, debes saber que el Dios de la gracia extiende su amor y su misericordia para darte perdón. Si crees en su nombre y te arrepientes, Él puede perdonarte así como nos perdonó. Y hacer de Pablo que era, o de Saulo que era un perseguidor, a ser un apóstol que ahora lleva el mensaje de Cristo por todos lados. Alguien que exhalaba, o mejor dicho, respiraba amenazas de muerte, ahora exhala alabanzas, acciones de gracia. Al leer las cartas del apóstol uno dice, este hombre respiraba amenazas de muerte, pero ahora él dice, mas doy gracias a Dios. Déjenme, hermanos, pasar a mi último punto. La comisión divina del apóstol, versículo 16b al 17. Él dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo no estaba hablando como un hombre orgulloso al decir estas palabras o un hombre soberbio. Alguno podría decir, Pablo seguía en su mismo pecado. No, no, no. Pablo no está queriendo decir estas cosas. Yo no consulté con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles, despreciándole a los apóstoles. Porque los apóstoles conocían, o mejor dicho, conocieron después de esto la conversión de Pablo. Es lo que quiere manifestar, es la excelencia y la grandeza de Dios frente a los hombres. Él quiere hacer una distinción, como diciendo, este mensaje vino de Dios y es por excelencia mejor que lo que algún hombre me haya podido transmitir. Él no despreciaba a los apóstoles, él no despreció a Ananías, sino que él hace esto para que ellos puedan contrastar la excelencia y la grandeza de Dios frente a los hombres. En otras palabras, Pablo de forma intencional no buscó consultar a los hombres acerca de esto, lo cual demuestra que verdaderamente su vida fue transformada. Él no dudó de lo que vio y de lo que oyó. Su vida fue totalmente transformada. Esto también es la misma expresión que le dice Jesús a Pedro en Mateo 16:17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor había preguntado, ¿y ustedes? ¿Quiénes creen que soy yo? Lo cual demuestra de vuelta la exclusividad de Dios en salvar a los pecadores y en revelarse a ellos. Alguien osa decir, yo he visto y yo entendí, claramente yo fui a Cristo. Ciertamente fuimos a Cristo, pero algo pasó en nuestro corazón para ir a Cristo, porque en nuestra naturaleza no queríamos nada del Señor. Tampoco debemos pensar que la frase ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo era de alguna manera una forma de no reconocer la autoridad de los demás apóstoles. No era lo que Pablo quería dar a entender. Lo que él quiere decir con eso es que él no buscó aprobación o consejo en los apóstoles. No había necesidad. La transformación de la vida de Pablo fue tan clara para él. El mensaje fue tan claro para él. Las visiones que él tuvo, las revelaciones que él tuvo, eran tan claros que él no necesitaba preguntar si eso realmente era lo que el Señor le estaba enseñando, le estaba mostrando.
Sin embargo, él emprende un viaje a Arabia. Había muchos árabes bárbaros en aquella ciudad, gentiles, que no querían saber absolutamente nada de Dios. Y él va allá. Aunque el libro de Hechos no menciona nada acerca de este viaje, no vamos a encontrar que hable acerca de este viaje. Es muy probable que Pablo, comisionado por Dios, haya viajado allá para predicar a los gentiles que se encontraban allí. ¿Cuánto necesita el hombre retirarse y pensar cuando el Señor viene y trastorna su corazón? Pablo había ido a Arabia a predicar, pero también había reflexionado mucho en este viaje. ¿Cuánto necesita el hombre sentarse y apartarse y escudriñar la palabra del Señor y pensar acerca de lo que el Señor habla? En ese lugar Pablo recibió muchísima revelación y mucho entendimiento que el apóstol Pedro va a reconocer y va a decir, hay cosas muy difíciles que el Señor le mostró a Pablo, la cual los indoctos tuercen. Pablo reflexionaba en la palabra del Señor y lo que nosotros vamos a ir estudiando en el capítulo 2, en el capítulo 3 del libro de los Gálatas y las conexiones que él hace respecto a la ley, respecto a Sara, respecto a Agar, hermanos, realmente es una bendición para nosotros. Nosotros podemos entender, fíjense en Gálatas 4:23, él va a hablar, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pablo no solamente que salió a hacer su labor, sino que él reflexionó tanto. Él necesitaba volver. Recuerden, fue a Arabia a predicar a los gentiles, el contexto es no judío, pero él de allá viene. Quiero mostrarles esto, hermanos, por si hay todavía duda de esto que estamos viendo acerca de la vida del apóstol, Hechos 9, 20 al 22. La palabra dice enseguida. No dice que esperó un tiempo, no dice que enseguida, lo cual me hace pensar que se está refiriendo al volver Pablo de predicar a los árabes bárbaros, a los gentiles, enseguida predicaba a Cristo ¿dónde? En las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Wow. Qué valentía la del apóstol. Él había perseguido, había torturado, había encarcelado, había buscado cartas de los principales en todas las ciudades para seguir haciendo esto. El Señor se encuentra con él, transforma su vida. Lo llevó 3 días en donde Pablo oraba. Ananías vino, le impuso la mano, recobró la vista, se bautizó, inmediatamente fue a Arabia y empezó a predicar a los gentiles. Y me imagino que el apóstol, mientras hacía todas estas cosas, su mente era un bombardeo de información por la palabra del Señor. Y el Antiguo Testamento venía una y otra vez, una y otra vez. Y él empezaba a entender, era esto. Cuando Moisés hablaba con nosotros era esto, era un tipo de Cristo. La historia de José, el rey David. Pablo empezaba a meditar en cosas una y otra. Pero ellos se confundían al escucharle predicar. ¿Y saben qué hacía Pablo? Aprovechaba esa confusión en los judíos y entonces les empezaba a mostrar y a martillar más claramente, este es Cristo, este es Cristo. Y yo me imagino, hermanos, que él agarraba el Antiguo Testamento y podía mirar y mostrar a Cristo de todos los ángulos. Y los judíos estando ahí atónitos. Así que el apóstol está poniendo esto en la mente de los de Galacia para que ellos dimensionen de qué es lo que se estaban apartando.
para que ellos dimensionen que cuando Él les entregó este mensaje, eso no era un mensaje endeble, eso no era un mensaje como que podía de alguna manera ser débil. Este mensaje era poderoso, no solo en sí mismo, sino por quien se lo había dado al apóstol. La conversión del apóstol era clave para que los gentiles sean alcanzados por el Evangelio. Qué multiforme obrar del Señor, tomando a un celoso judío, fariseo de fariseo, de la escuela de Gamaliel, celoso y más celoso que las tradiciones de sus padres. Y ahora el Señor le dice a los gentiles, ¿cómo? Él ni siquiera se atrevió a argumentar al Señor, no, pero Señor, ¿por qué no me envías a los judíos? No, Él entendió claramente. Porque hermanos, cuando el Evangelio resplandece como esa luz que le salió a Pablo en el camino a Damasco, el hombre natural que no percibe las cosas de Dios, es imposible que pueda detenerse y querer argumentar contra Dios. Mientras Pilato preguntó qué es la verdad y se dio la vuelta y se alejó, Pablo cayó rendido al hacer esa pregunta. Su mensaje provenía directamente del Señor y esto era muy evidente en su vida transformada. Tanto en su autoridad como en su comisionamiento fue algo totalmente de parte de Dios. El origen del Evangelio en la vida del apóstol era totalmente divino. Los demás apóstoles no criticaron esto, sino que lo reconocieron. Esos falsos maestros no tenían nada que decir ni había forma de refutar tal argumento. Y esto es lo que movía a Pablo en la urgencia en su corazón de explicarle a los Gálatas lo que ellos estaban haciendo. Permítanme, hermanos, antes de terminar, pensar en algunas cosas prácticas y reflexionar juntos. Recuerda que esta obra que el Señor hizo en nuestro corazón es totalmente por gracia. Y es obrada por el Señor. El Señor transforma nuestro corazón para que podamos entender aquello que nos ofrece. El apóstol no solo enseñaba que recibió ese mensaje de Dios mismo, sino que él resalta la gracia de Dios que obró en él y lo trajo a Cristo. ¿Piensas igual que el apóstol? Cuando tu vida empieza a desviarse del camino del Señor y empieza una dificultad en tu caminar espiritual, ¿consideras lo que el Señor hizo en tu vida? ¿Te pones a pensar esa gracia inmerecida? Hermanos, entender esto nos lleva a predicar a Cristo con valentía a nuestros familiares inconversos y a aquellos amigos también. Sabiendo que es una obra que es enteramente de Dios, no debemos cansarnos de predicarle el Evangelio. Mientras hay vida, hay esperanza. Y esa esperanza es la esperanza de salvación. No importa quién sea la persona, dónde se encuentre o qué piense del Señor, Cristo lo puede salvar. El Señor tiene el poder para hacerlo. Eso también nos ayuda, hermanos, a pensar en nuestra forma pasada de vida, en quiénes éramos antes de ser transformados por Cristo. Cómo el Señor nos escogió y apartó desde el vientre de nuestra madre. Y esta salvación es enteramente para su gloria. Yo no hice absolutamente nada, ni lo podía hacer. Así que pensar en eso nos recuerda en el tierno amor de Dios que nos alcanzó verdaderamente. Él nos ama por medio de Cristo Jesús. Y esto debe llevarnos a un santo temor que esté presto para presentar defensa ante un evangelio falso. Recientemente tuvimos a un falso maestro predicando en una de las iglesias más grandes de este país. Y muchos escribieron, grabaron videos, hicieron cosas y lo publicaron en redes sociales. Y yo no digo que eso está mal, creo que en ocasiones se necesita hacer esto y que la gente sepa quiénes son esas personas.
Pero la mejor forma, el mejor antídoto de contrarrestar el falso evangelio, hermanos, es predicando el evangelio verdadero. La mejor forma de luchar contra esto es llamándole a los hombres que vengan al arrepentimiento, mostrándole a Cristo claramente y que la vida de ellos sea transformada por el poder del mensaje. Por último, si aún no has sido salvado y no has sido alcanzado por la gracia, déjame decirte que el testimonio del apóstol demuestra que nadie está demasiado lejos de Dios como para no ser alcanzado por Él. Que nadie puede hacer algo lo suficientemente malo para que Dios no lo busque y lo salve. El Señor recibe a todos los que creen en su nombre. Hoy es el día de salvación. Abandona tu pecado. Renuncia a tu manera de vivir. Y detente hoy para preguntarte, al igual que el apóstol, ¿quién eres, Señor? Pero por favor, no te retires indiferente ante esa pregunta. Indaga en su palabra hasta que Cristo te salve. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña, nos exhorta, nos anima. Ayúdanos, Señor, a pensar en estas cosas para la gloria de tu nombre. Señor, que podamos pensar en esto, Señor, y ser valientes al predicar el Evangelio. Señor, tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos, tenemos familiares que necesitan escuchar este mensaje. Necesitan, Señor, ser llamados al arrepentimiento. Señor, este evangelio, Señor, es divino, es algo que es obrado enteramente por vos. Señor, ayúdanos a tomar coraje. Ayúdanos, Señor, como misión a amar a los perdidos, a predicarles el evangelio, Señor, a mostrarles a tu Hijo Jesucristo. Señor, algunos no querrán oír, algunos simplemente le van a dar la espalda a este mensaje. Pero, Señor, este poder o la excelencia de este poder lo has depositado en nosotros, vasos de barro, para que, Señor, esa grandeza y esa gloria sea reflejada para vos y no a nosotros. Ayúdanos a pensar en eso, en el privilegio que tenemos de anunciar tu evangelio, de predicar tu evangelio. Y si hay alguno en este lugar, Señor, a quien todavía no ha salvado, Señor, que este mensaje pueda penetrar en su corazón, lo pueda transformar y lo pueda hacer un discípulo tuyo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.